Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Y efectivamente ya conectados con la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenidos. Adelante, abogada. Buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí sí, a nuestra programación nuevamente de Pa'lante, mi gente. Le informamos como siempre que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Y hoy en nuestro podcast de Pa'lante, mi gente, vamos a estar hablando o terminando, mejor dicho, lo que es la serie del perdón provisional por presencia indocumentada, donde hablaremos sobre las posibles razones por las cuales un perdón provisional puede ser revocado por el gobierno estadounidense. Y la próxima semana vamos a cambiar tema y vamos a estar hablando sobre quiénes pueden aplicar aquí dentro de Estados Unidos para la residencia permanente y también quienes tienen que salir del país para recibir su residencia permanente. Estos episodios usted los puede escuchar en vivo por Oxígeno Radio y también por nuestro podcast de Pa'lante, mi gente, que ahora está disponible en la plataforma donde usted escucha sus podcasts. Y este episodio en particular va a ser disponible el próximo martes, el 28 de abril. Si usted se suscribe a nuestro podcast para Pa'lante, mi gente, va a poder estar bien informado, mantenerse informado semana tras semana con todos estos temas que son de tanta importancia para nuestra comunidad. Hoy día, como prometido, vamos a estar hablando de las posibles razones por las cuales un perdón provisional puede ser revocado por el gobierno estadounidense. Cuando la persona, por ejemplo, sale para su cita en la embajada americana para la residencia, el gobierno siempre va a estar estudiando todas las posibles bases que pueden existir en un caso por ser inadmisible la persona a Estados Unidos. Y aunque lleve un perdón desde aquí provisionalmente aprobado, tenemos que recordarnos que ese perdón es solamente provisionalmente aprobado. Vamos a hacer énfasis en esa palabra provisional, porque dependiendo de algo que pueda descubrir o sea descubierto por el oficial que esté adjudicando el caso de la residencia en la embajada, si se encuentra algo o se descubre alguna otra base de ser inadmisible, aparte de lo que es la presencia indocumentada en el país, entonces esta persona puede ser revocado, ¿verdad? El perdón que llevó de aquí ya aprobado. Y no quiere decir que la persona no va a poder emigrar en un futuro a Estados Unidos, pero siempre tendríamos que ver cuál base de inadmisibilidad se ha encontrado, aparte de la base de presencia indocumentada, y si esa base tiene un perdón disponible para entonces nosotros poder aplicar a ese perdón. Tenemos aquí una lista, la cual no es exhaustiva, de posibles razones por la cual una persona puede caer en esta situación donde el perdón provisional es revocado en su entrevista en la embajada. Entre ellas drogas o alcohol. Por ejemplo, si durante un examen médico la persona admite haber usado drogas en un pasado, si ha consumido bebidas alcohólicas en exceso y le sale lo que es las enzimas del hígado subidas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el examen médico va a arrojar ese resultado positivo, ya sea de uso de drogas o alcohol, y en ese momento el perdón entonces sería revocado. La persona entonces tendría que someterse a un perdón después de un periodo de remisión que puede durar más de un año. También hay que tener mucho cuidado con esto. Hemos tenido desafortunadamente casos donde la persona tan contento de regresar a su país se pone a beber para festejar y cuando va al examen médico le sale que tiene alcohol en el sistema y entonces ahí es donde viene este problema. Wow. También DUIs, los DUIs pueden ser problemas para un perdón provisional. Por ejemplo, si la persona en los últimos 5 años ha tenido 2 o más DUIs o en los últimos 10 años, en cualquier momento, si el médico sospecha que tiene problemas de alcoholismo, entonces el perdón puede ser revocado y tendrá que volver a someterse a un perdón después de un periodo de remisión que puede durar nuevamente más de un año.
Tatuajes es el otro. Es muy importante tomar en cuenta que si la persona tiene tatuajes que son o pueden ser interpretados, estar relacionados a pandillas, entonces esto puede causar la revocación del perdón provisional. Tener tatuajes de esta índole y tal vez un historial penal que sugiere que la persona estuvo vinculado a pandillas, entonces ahí el perdón podría ser revocado y desafortunadamente para ese tipo de base de inadmisibilidad no existe un perdón que se pueda pedir. Es permanente la inadmisibilidad y ya la persona entonces no sería elegible a pedir la residencia. También el no divulgar lo que es el historial migratorio a su abogado, de entradas y salidas a Estados Unidos, detenciones en la frontera. Entonces, esto durante la entrevista, si sale a la luz que la persona tiene un historial migratorio, porque a lo mejor en el sistema de base de datos del gobierno existen estos factores de entradas y salidas, de múltiples detenciones en la frontera, entonces en ese momento el gobierno puede revocar el perdón y si depende también, si tuvo una orden de remoción expedita en la frontera y volvió a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, entonces no solo sería revocado el perdón, pero también la persona entonces tendría que cumplir los 10 años fuera de Estados Unidos. Por esto siempre cuando hay un historial migratorio y la persona lo divulga al abogado, el abogado debe de siempre informarse bien a través de los pedidos de expedientes, a través de la Ley de Libertad de Información, conocidos como los FOIAs, para asegurarnos de que no vaya a haber un impedimento, no tan solo en pedir el perdón provisional, pero en que si lo conseguimos, que después no vaya a ser revocado por algo que existe en su expediente migratorio. Wow. El traer o inducir o ayudar a alguna persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos es otra razón por la cual el perdón provisional puede ser revocado. Y básicamente esto es muy importante tomar en cuenta porque lo vemos con mucha frecuencia, padres de familias que traen a sus hijos, ¿verdad?, de manera indocumentada, o una pareja casada que entra junto a Estados Unidos. O sea, esto sería lo que bajo la ley de inmigración se considera alien smuggling, o sea, el ayudar, inducir o traer a alguna persona de manera indocumentada a Estados Unidos. Para poder solicitar un perdón de esta base de inadmisibilidad, la persona tuvo que haber ayudado o haber inducido o haber traído a alguien que sea su cónyuge, mamá o papá, hijo o hija. O sea, no existe un perdón si, por ejemplo, entró con el tío o el abuelo o el primo o el novio. Oh, wow. Y esto es una parte muy importante que debemos siempre consultar, especialmente si la persona tiene hijos nacidos en el extranjero que se encuentran viviendo aquí en Estados Unidos. Es una de las maneras que la embajada siempre capta que la persona efectivamente se trajo al hijo aquí a Estados Unidos de manera indocumentada y entonces el perdón sería revocado y la persona entonces tiene que ser elegible para pedir un perdón no tan solo de presencia indocumentada, pero también por haber inducido o traído o ayudado a alguien, no importa que haya sido su propio hijo, entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. Y este perdón, básicamente como cualquier perdón que hay que someter después de que el perdón provisional es revocado, va a demorar de 6 a 18 meses en ser adjudicado. Eso es el tiempo de separación familiar como promedio que va a existir en los casos donde tenemos que hacer ese perdón adicional. Reclamo de ciudadanía falso, o sea, sabemos que si una persona se hace pasar por ciudadano estadounidense o dice que es estadounidense para cualquier beneficio, ya sea estatal, federal o local, entonces el perdón sería revocado. Y para este tipo de reclamo de ciudadanía falso, si ocurrió después del 30 de septiembre de 1996, no existe un perdón que podamos pedir. Y la base de inadmisibilidad es permanente. También vemos con mucha frecuencia perdones provisionales que son revocados cuando la persona al entrar a Estados Unidos o al intentar entrar a Estados Unidos fue detenido en la frontera y mintió declarando ser ciudadano mexicano. Oh, wow. Para entonces lograr que lo regresaran voluntariamente a México en vez de a lo mejor a un país más lejos, Perú, ¿me entiende? Honduras, un país que no sea contiguo con Estados Unidos. En este caso, lo que estaríamos viendo es que le han revocado el perdón a la persona y ahora han puesto otra base que es una base de representación falsa
en haberse declarado ser de México, no siendo eso cierto. Y entonces ahí tendríamos que ver la manera de si la persona califica para pedir ese perdón. Y para calificar tiene que demostrar que su cónyuge, mamá o papá, que sean ciudadanos o residentes, sufrirían un perjuicio extremo si no le otorgan el perdón. Y aquí es importante enfatizar que los niños ciudadanos estadounidenses o residentes no cuentan para propósito de este perdón. Si la persona no cuenta con un cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano y solamente tiene hijos nacidos acá y le dictaminan que tuvo una representación falsa en la frontera, entonces no va a haber un perdón que podamos solicitar en ese caso para que la persona pueda inmigrar como residente permanente. Y como último, la otra posible base sería carga pública. Sabemos que esto es un tema muy tocado hoy en día porque la administración Trump cambió la regulación federal y tomó efecto ese cambio el 24 de febrero. Si el patrocinador de la petición no cuenta con suficiente ingreso para cumplir con los requisitos y comprobar que la persona que va a inmigrar como residente no se convertirá en carga pública para los Estados Unidos, entonces ahí podría ser revocado el perdón provisional y tendríamos que aplicar de nuevo con un perdón nuevo una vez que tengamos un patrocinio calificativo. Hay tantos detalles, abogada Bárbara, o sea, esto del perdón para muchos es esa puerta o esa llave que ayuda a que el proceso sea más, ¿qué le digo?, comprensivo, donde no se tienen que separar de sus familias. ¿Cómo hacer para que la gente no sufra de una desagradable sorpresa a la hora de, o sea, hasta qué punto el trabajo que hacen los abogados puede ayudar a que la gente diga, ok, no, ya me garantizaron, o sea, y esa es una palabra que ustedes a nivel muy prudente no usan, no hay ninguna garantía, pero ¿qué medidas toman a ustedes para que la familia no sufra esa desagradable sorpresa de un perdón que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Yo iba a salir 2-3 semanas, pero han pasado meses y no me han dejado entrar. Es correcto, siempre lo que vamos a hacer es un estudio profundo, especialmente si una persona llega a nosotros y nos dice, sí tuve detenciones en la frontera, sí tuve un antecedente penal. Siempre vamos a hacer todas las investigaciones posibles antes de introducir cualquier trámite a inmigración, porque necesitamos saber cuáles son los factores que existen en el caso por los cuales estamos lidiando y si la persona va a ser elegible, ya sea este perdón provisional para poder evitar una separación familiar de larga duración. Y la otra sería ver si no califica entonces para el perdón provisional, porque a lo mejor tenemos que pedir un perdón secundario por alguna otra base de ser inadmisible. ¿Cuál es esa base? Y determinar si califica. Hacemos todo lo posible en lo que es el paso investigatorio del caso para evitar una sorpresa, pero esto también tiene que ver mucho con la honestidad del cliente, con el abogado. Tiene que saber el abogado de antemano que pueden existir algunas otras bases de inadmisibilidad para que podamos proteger y guiar al cliente lo mejor posible en este trámite. Así es. Bueno, un proceso que requiere también, pues obviamente, la asesoría de alguien profesional, de una firma de abogados que les pueda dar claramente las respuestas. Yo creo que la gente, abogada Bárbara, están más que nada cansados de las promesas, de que lo intentamos como si fuera un juego de la lotería, un juego al azar. Es importante que la gente se acerque a oficinas a quienes se les caracteriza por la honestidad, más que nada, la transparencia. Pa'lante, mi gente, el podcast con Vázquez y Servi y abogada, pues nada, ya estamos un poco más informados. Lo que me encanta es que también están disponibles estos episodios del podcast donde la gente eventualmente va a poder acceder a ellos en orden. O sea, episodio 1, 2 y 3 relacionados con el perdón provisional, el perdón tradicional. Y para no entrar en un resumen otra vez de lo que ya hemos venido hablando hace 3 semanas, pues para que la gente los encuentre por ahí eventualmente en orden cronológico. Exactamente, sí. Si van a nuestro web sitio también, ahí van a poder entrar a www.imlaw.us y van a poder ver ahí todos los podcasts en orden y básicamente para que elijan cuál de ellos le interesa saber un poco más y todas las semanas le vamos a traer un episodio nuevo con más información de diferentes temas variados de inmigración.
Muy bien. Pues si usted está lista, abogada, pues ya abrimos la plaza para las preguntas, que tenemos algunas a través de Facebook. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Muy bien. Pregunta que tenemos por acá. Dice, buenos días, mi papá tiene 59 años de edad y tiene su residencia, pero la residencia la tiene vencida desde el 2015. Él se quiere hacer ciudadano para pedirme a mí porque yo soy casada. ¿Hay algo que podemos hacer mientras tanto para adelantar el proceso? ¿Cuál sería el proceso para que renueve su residencia? Yo entré indocumentada hace 12 años, pero soy casada en México. Gracias. Ok, un padre residente no puede pedir a un hijo casado, eso es lo primero. El papá, aunque tenga la residencia vencida ya por varios años, si quiere hacer el trámite para la ciudadanía, lo puede hacer. Lo único es que la ley le va a exigir que simultáneamente haga también el trámite para la renovación de la residencia. Tenemos que hacer ambas cosas, ¿verdad? Renovar la residencia y también hacer el trámite para la ciudadanía si es que él desea hacerse ciudadano estadounidense. No es obligatorio, obviamente, que haga su trámite para la ciudadanía, puede simplemente renovar su residencia. Ahora siempre vamos a hablar con el papá para asesorarnos de que no haya habido un posible abandono de residencia. No es muy usual ver que una persona tenga la residencia vencida por tanto tiempo. Estaríamos investigando, por ejemplo, si él salió del país y estuvo viviendo fuera de Estados Unidos y si fue así, cuánto tiempo, para asesorarnos de que no vayamos a tener algún inconveniente. Muy bien, interesante. Continuamos, dice Brendita, por favor, pregúntale la situación para los jóvenes que tienen DACA. ¿Habrá algo que impida que hagan sus renovaciones? A mi hija le están pidiendo información adicional. Tal parece que es una tendencia, abogada, que los de DACA están recibiendo notificaciones para enviar información adicional. Sí, o sea, y eso no solamente en casos de DACA, eso se está viendo ahora también en casos de estatus U, en casos para la residencia. Yo creo que el gobierno más bien está ahora, como tienen tiempo, en vez de estar adjudicando los casos que tienen atrasados, están pidiendo más información y atrasando aún más los casos. No creo que tenga que preocuparse de que no pueda hacer su renovación porque todavía no tenemos absolutamente ningún dictamen de la Corte Suprema de la Nación indicándonos que no podemos hacer ya solicitudes para renovar el DACA. Al contrario, yo le diría, haga su renovación y también cumpla con responderle al gobierno con la evidencia o documentos adicionales que le estén pidiendo. Muy bien, pero es normal, o sea, no es una forma como de buscarles el pelito para negarles un proceso, ¿no? No debe de ser siempre y cuando, o sea, no haya nada que haya surgido con la persona, con el joven, desde que hizo su trámite del DACA, que no haya tenido algún contacto con las autoridades que a lo mejor lo haga inelegible ahora para renovar su DACA, como por ejemplo un DUI. Ok. Y abogada, hablando precisamente de esto, lo que son renovaciones, aquí me dicen, mi permiso de trabajo se me vence el día 9 de este mes de abril. Dice, ¿cómo están eso de las cosas para renovarlo? ¿Dan extensión? O si no, ¿cuánto tiempo tardan en dar respuesta? Bueno, estamos en un proceso que es fuera de lo normal a nivel de estas cortes de migración, pero ¿cómo están haciendo para las renovaciones de permisos de trabajo? ¿Similar? Sí, eso sigue. Si esta persona ya hizo su trámite para renovar su permiso de trabajo, ya lo entregó, el gobierno ha anunciado que va a usar las huellas dactilares que ya tienen el sistema de ellos para que la persona no tenga que acudir, porque sabemos que las oficinas de tomo de huellas dactilares también están cerradas. El gobierno sigue haciendo sus trámites, renovando sus permisos de trabajo y sabemos que también el Departamento de Vehículos y Motores aquí en Georgia ha extendido también las licencias de conducir para personas que se encuentran en esta situación exactamente con ya una licencia que ha vencido. Si no me equivoco, el Departamento de Servicios al Conductor sí anunció que automáticamente extenderá por 120 días licencias de conducir con fecha de vencimiento del 14 de marzo al 30 de junio. Esta persona cae dentro de esa fecha. No obstante que tenga su documento de permiso de trabajo vencido, también va a disfrutar o va a poder disfrutar de esta extensión automática de 120 días de su licencia de conducir. Muy bien. Siguiente pregunta, dice, yo tengo mi residencia hace 1 año y medio por el proceso del VAWA. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacerme ciudadana? Y después de eso, ¿en cuánto tiempo puedo pedir a mis papás? Gracias. Ok, eso va a depender de cuando hizo su trámite para la residencia bajo el VAWA, si lo hizo por medio de su cónyuge quien es residente o cónyuge quien es ciudadano. Si fue por ciudadano, entonces 2 años 9 meses con la residencia puede aplicar a la ciudadanía. Si fue por residente, 4 años 9 meses puede aplicar a la ciudadanía.
Muy bien, ahí está, dependiendo, ¿no? De que si su cónyuge era residente o ciudadano. Correcto. Muy bien. Dice aquí, si uno está en proceso para pelear deportación, ¿dónde puede uno adquirir las huellas? ¿Están todos los lugares cerrados o uno puede ir a la policía? Me comentó un compañero de trabajo. Que tenga entendido, no. Inmigración va a específicamente mandarlos a un lugar de ellos específico para lo de las huellas dactilares, si es para la solicitud que la persona hace esta pregunta. Pero si es para un paso preliminar, investigatorio, que el abogado quiere hacer para asesorarse de que esté todavía la persona, o sea, elegible, beneficio que está pidiendo ante el Tribunal de Inmigración como defensa contra la deportación. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestras oficinas nosotros tomamos huellas dactilares para mandar a la FBI o mandar a diferentes agencias gubernamentales estatales para pedir los resultados de cualquier historial penal. Pero si él está por un proceso en la corte, el gobierno le asigna el tomo de las huellas dactilares y entonces tiene que ir a un lugar específico. Ok. Pero digamos, o sea, el proceso de las huellas no es obligatoriamente un cierto lugar. Sabemos que hay una oficina cerca de las oficinas de migración, pero ¿lo hacen ahí con ustedes? ¿Hay un papel, un documento especial, algo, una tarjeta especial que ustedes les proveen o qué tienen que hacer? No, en la corte le van a dar una notificación en la corte de inmigración para que vaya a tomarse las huellas dactilares y entonces se va a presentar a uno de los centros de tomo de huellas dactilares del gobierno para que le tomen las huellas. So, si estamos hablando de eso, entonces tiene que tal vez esperar a que vuelvan a abrir esas oficinas para poder cumplir con ese requisito, pero si lo que está hablando es tal vez necesito pedir mi FBI background check, mi historial penal y me han dicho que necesito ir a tomarme las huellas dactilares a la estación de policía. Sí, es correcto, tiene que tomarse las huellas dactilares, pero también le explico que hay oficinas de abogados que saben cómo hacerlo y nosotros somos unas de ellas que mandamos las huellas desde aquí a la FBI para pedir los expedientes de historial penal. Muy bien. Esta pregunta dice, por favor no digas mi nombre, dice, estamos esperando cuánto tiempo faltará para la cita en Honduras. Dice, yo soy ciudadano americano, mi esposa y yo metimos lo del perdón en noviembre del año pasado. Gracias. Ok, un perdón provisional usualmente se va a demorar de 6 a 8 meses, es lo normal para ser adjudicado. Después de esto, tiene que el Centro Nacional de Visa mandar el comunicado a la Embajada Americana en Tegucigalpa para que le programen la cita. Y eso es totalmente dependiendo de la agenda y cómo van con los casos en la embajada cuando le programen esa cita. No hay manera exactamente de decirle, pero dado a que sabemos que hay atrasos en estos momentos bastante severos con lo que está pasando de la pandemia, podemos esperar que haya aún más atrasos en las embajadas, porque me imagino que van a darle prioridad a esos casos que ya fueron programados para citas y quedaron canceladas por lo que está pasando. Así es. La siguiente situación o pregunta es un poquito enredada, pero lo resumo. La persona me explica, él es residente legal desde hace 8 años, pero al parecer en una solicitud de trabajo le salió un historial criminal, dice, no me corresponde a mí, tengo el temor de que me estén confundiendo o algo esté apareciendo. Dice, ¿qué pasará cuando yo trate de hacer mi ciudadanía? Tuvo que ver con una solicitud de empleo, donde le rechazaron la solicitud, le negaron el trabajo por unos aparentes cargos o background check, pero dice, no he podido encontrar nada. Dice, y quisiera saber que cuando trate de hacer la ciudadanía, o sea, cómo poder arreglar un asunto donde un residente permanente tiene algo que le aparece que no es de su historial personal. Muy interesante. Lo que me interesaría saber es si ese historial penal fue como resultado del tomo de las huellas dactilares. O sea, el empleador, si sometió las huellas dactilares de él y salió en el FBI background check algún cargo que no le pertenece. Exacto. Entonces ahí tendría que pelearlo y creo, si no me equivoco, nosotros lo hicimos una vez, por lo menos yo lo he hecho una vez, donde he tenido que mandar un comunicado a las oficinas centrales del FBI para tratar de aclarar esa situación. Sí, definitivamente no les recomendaría que si fue a través de un tomo de huellas dactilares, que haga un trámite para la ciudadanía sin primero corregir o tratar de corregir lo que está sucediendo con su record. De repente tendría que hacer otro background check por medio de ustedes. ¿Pueden ayudarle o tiene que hacerlo por sus propios medios?
No, nosotros podríamos ayudarle a hacer el FBI background check para ver qué sale en ese reporte. También, o sea, que averigüe. La persona tiene que saber si le tomaron las Ujú, huellas o no con respecto a la aplicación para ujú. la solicitud de empleo, o si fue tal vez solamente a través de un name check, porque hay muchas personas con nombres similares Sí. y eso no es suficiente. Yo le diría ir más a fondo si solamente fue por un chequeo de nombre, ir un poquito más a fondo y hacerlo con las huellas dactilares. Muy bien, listo. Abogada, en general, yo sé que siempre sale la pregunta, pero lo del DACA, en estos momentos, de nuevo, esto está llegando a través de nuestro audio live. La situación para el DACA, digamos, los que lo tienen, lo están conservando, obvio, lo tienen que renovar, no hay solicitudes nuevas. Un breve resumen de la condición del DACA, ¿usted considera que en este momento está en algún tipo de peligro? Sí, definitivamente corremos peligros con el tema del DACA. No sabemos qué decisión va a tomar la Corte Suprema de la Nación y lo que ellos están mirando es si el presidente Trump actuó dentro de su poder ejecutivo para rescindir el programa de DACA, Mm. si no violó lo que es los términos de la ley en la manera en la cual lo hizo. Eso es lo que ellos están mirando. Definitivamente, cuando algo está presente ante la Corte Suprema de la Nación, no podemos decir que no hay riesgo, que no corre riesgo ese programa, porque estaríamos mintiendo. Sí, el riesgo existe. Ahora, una de las cosas que siempre le aconsejamos a nuestros jóvenes soñadores es que hagan su renovación del DACA y que la hagan con suficiente tiempo de antelación. No Ujú. esperen a que haya ya una decisión. Si el DACA se le está por vencer en 6 meses, 8 meses, yo diría, haga su renovación del DACA y si hay un dictamen de la Corte Suprema, no sabemos cómo va a ser el programa rescindido. Puede ser que sean en fases. A lo mejor permita la Corte que el programa sea rescindido en 6 meses, un año, y que personas que ya tienen su permiso de trabajo puedan continuar usándolo hasta la fecha de validez. O sea, no sabemos, todo esto es un periodo de incertidumbre Ujú. con respecto a qué decisión va a tomar la Corte Suprema. Por eso siempre le seguimos aconsejando, sigan renovando su DACA. Así No hay es. nada todavía, no hay razón por la cual no hacerlo. Ujú, así es. Esta persona que nos escribe ahora dice, soy peruano, llevo ya 11 años con mi green card, pude ajustar mi estatus por medio de mi empleo. Tengo mis 2 hijos que nunca han venido a los Estados Unidos. Quisiera saber, al hacerme ciudadano, el proceso para solicitar que ellos por lo menos tengan una visa. Un hijo tiene 26 y la otra tiene 24. Bueno, tiene green card hace 11 años. Peruano, sus hijos nunca han venido a los Estados Unidos. ¿Cuál sería el proceso? Ok, básicamente al hacerse ciudadano estadounidense y también como residente, si los hijos no están casados, él puede hacer una solicitud por Oh, ellos sí. para propósito de la residencia. Ujú. No le van a dar una visa de turista seguramente para venir a Estados Unidos a los hijos una vez que esa solicitud de él sea puesta con el gobierno, porque le están dando a entender al gobierno que ya los hijos vienen en calidad de inmigrantes. Exacto. En un futuro, eso disminuye la posibilidad de que la embajada le otorgue lo que es una visa de turista, porque va contrario a la intención de una persona que viene simplemente de paseo, el tener una solicitud o una Sí. petición familiar con el gobierno. No hay en realidad algo que yo le pueda decir al señor que una vez que él haga su trámite para la petición familiar para sus hijos, ya sea como residentes, si los hijos están solteros o como ciudadanos, que los hijos van a poder inmigrar luego. No, tiene que esperar el No. trámite. Pueden ser años, dependiendo en qué categoría preferencial vayan a estar, si están casados, solteros, si él es ciudadano o residente. Todo esto tendríamos que entonces consultar lo que es el boletín de visa para determinar cuánto tiempo más o menos de espera van a tener los hijos para ya poder inmigrar legalmente como residentes permanentes. Ok. Ahora, el pensamiento general, abogada Bárbara, es de que, bueno, yo ya tengo mis papeles por algún trámite que logré hacer aquí y tengo familiares, tengo hijos, tal vez mis padres que nunca han venido a Estados Unidos. De pronto, y la idea siempre surge de que si yo ahora soy residente permanente, yo ya estoy legal, ya ajusté mi estatus, incluso ya soy ciudadano. La idea es de que es que como nunca han venido mis hijos, mis padres, etcétera, los voy a poder traer rápidamente. O sea, no hay una línea express, digamos, para traer un familiar simplemente por el hecho de que nunca ha estado aquí, ¿no? Correcto, o sea, usualmente la manera más rápida que un familiar puede entrar a Estados Unidos, si la persona que lo está pidiendo es ciudadano estadounidense y la persona cae dentro de lo que se llama un familiar inmediato, un immediate relative, lo cual entonces tiene la connotación bajo la ley de inmigración que puede ser un cónyuge, mamá o papá,
o que es un hijo menor de 21 años de edad solteros. Esas son las personas que en realidad no son sujetas a lo que es una lista de espera, una categoría preferencial, donde hay espera a veces de varios años, a veces décadas, para que la persona pueda emigrar a Estados Unidos. Mucho va a depender de esos factores. Si la persona cae dentro de una de las categorías de preferencia familiar donde sí hay esperas porque no hay visas disponibles o la cuota ya está agotada, entonces ahí es a donde viene la demora. Por el momento sabemos que la categoría 2A a nivel mundial, que es la categoría de un residente pidiendo a su cónyuge o a sus hijos menores de 21 años de edad solteros, esa categoría no hay espera en estos momentos para el mes de abril. Ahora, todos los meses sale un boletín de visa nuevo a mediados de mes. Todavía estamos esperando el de mayo. Y ese boletín de visa es lo que nos deja saber si han habido cambios, si las fechas han retrocedido, si han avanzado o si se han quedado igual. Ya por varios meses, desde el año pasado, la categoría 2A, esa categoría preferencial que acabo de explicar, ha estado corriente. Quiere decir que han habido visas disponibles inmediatamente. Muy bien, me parece bien. Siguiente pregunta, dice... Brenda, buenos días para la abogada. Dice, mi mamá vivió en California, entró al país ilegalmente en el año 90. A mi mamá la deportaron en el 2004, intentó cruzar la frontera con documentos de otra persona ciudadana. Llevaba ya 14 años en el país, o sea, entró en el 90. En el 2004 la deportaron por intentar usar papeles en la frontera de otra persona. No dice si es la ciudadana, residente o qué. Dice, yo ya soy ciudadano americano, la quisiera yo pedir, lleva desde el 2004 en México y no ha vuelto a venir. Tengo entendido entonces, si lo entendí bien, que entró la madre en el año 90 de manera indocumentada, en el 2004 fue deportada y volvió a hacer un intento de regresar a Estados Unidos en el 2004 con documentos de otra persona y de la frontera la volvieron a deportar. Tal parece, ajá. Y ella ya no intentó entrar después de esa detención. Ok. Cualquier declaración de ciudadanía falsa después del 30 de abril de 1996 hace que la persona sea inadmisible a Estados Unidos, no importando quién la pida. Wow. No importa que el hijo sea ciudadano, que sea mayor de 21 años de edad y que bajo la ley tenga el derecho de pedir a su madre. El paso a seguir en ese caso es no tan solo la petición familiar, pero también la madre tiene que ser elegible, tiene que ser admisible a Estados Unidos bajo la ley estatutaria de migración para poder recibir la residencia. Y bajo el estatuto migratorio, cuando una persona se ha declarado ser ciudadano estadounidense después del 30 de abril del 96, no importa que no haya sido con papeles, simplemente verbalmente decir soy ciudadano estadounidense o llenar una solicitud de empleo diciendo que es ciudadano estadounidense, eso es suficiente para descalificar a la persona de poder recibir la residencia en un futuro. Muy pocas excepciones existen a esto. Una de ellas podría ser, por ejemplo, un reclamo de ciudadanía falso en un caso donde la persona a lo mejor ahora esté buscando un estatus U por haber sido víctima de un crimen de violencia. Ok, y eso es precisamente qué bueno que hace la transición a ese tema, porque es la siguiente pregunta. ¿En qué estamos? Obviamente es enorme la cantidad de información alrededor de esas visa U. Nos da un resumen, eso es lo que quieren saber. ¿En qué estamos los que solicitamos la visa U? That's very general, pero no falla la pregunta cada semana en Palante, mi gente. Ok, me imagino que la persona que hace esta pregunta quiere saber en qué fecha van, tal vez si ya hizo su solicitud para el estatus U y está simplemente esperando alguna respuesta. Como siempre hemos hablado en este programa, el estatus U es un trámite que es bien largo, dura muchos años para que la persona pueda llegar a conseguir la residencia permanente. La primera etapa del caso es simplemente esperar a que lo pongan en una lista de espera y que le otorguen lo que es la acción deferida para que entonces la persona pueda ser elegible a un permiso de trabajo. Y entonces después de ser puesto en acción deferida tiene que esperar otro tramo de tiempo para que le aprueben el estatus U. Siendo aprobado el estatus U, esperarían 3 años con estatus U para entonces ser elegible a la residencia permanente y poder solicitarla. En estos momentos, si la persona aplicó a más tardar el 7 de octubre del 2015, esa es la fecha en la que ahora están poniendo a personas en lista de espera y otorgando lo que es acción deferida. Más o menos un promedio de 54, 55 meses desde que la persona hace su solicitud para el estatus U es lo que podría estar esperando para poder ser puesta en lista de espera y recibir acción deferida.
Bien, o sea que es un proceso. Bien. Abogada, yo creo que esta pregunta que nos llega a través del inbox Facebook tiene que ver un poquito con la pregunta del señor peruano que ya lleva 11 años siendo residente y que quiere saber el proceso para pedir a sus hijos que están en el Perú. Ahora, usted mencionó algo ahí de lo de visa de turista. Nos da un resumen porque tengo dos preguntas muy similares. Entonces, dice aquí, una de ellas prácticamente para resumir. La persona que tiene estatus legal en los Estados Unidos, ya sea residencia, ciudadanía, por cualquier medio. La idea que tienen muchos es que no solamente, voy a pedir a mis hijos para que vengan, sino, no, ahora que soy ciudadano o residente, voy a pedir que mi pobre madre venga con una visa de turista. O sea, el proceso de una persona con estatus aquí en Estados Unidos, de que según eso abre la puerta o facilita el proceso de que un pariente, sobre todo los padres, soliciten visa de turista. De hecho, no es recomendable, no es contraproducente. Básicamente el hijo, vamos a decir en este caso, quien sea ciudadano o residente, que quiera que la mamá o el papá venga a Estados Unidos con visa de turista, ese hijo no es la persona que va a presentar esa solicitud como para conferir un beneficio a través de la residencia o la ciudadanía para la visa de turista para el padre. O sea, el padre tiene que presentar su propia solicitud de turista, tiene que demostrar que está bien vinculado en su país natal, que va a regresar a ese país, que tiene intereses en ese país de regresar, que el estar aquí en Estados Unidos básicamente va a ser exactamente para eso, para turismo. Y es ahí a donde se complica la situación cuando ya hay una solicitud de petición familiar donde le están dando a entender al gobierno que en realidad en un futuro ese padre va a inmigrar como residente permanente. La presunción que le van a imponer a una persona que esté pidiendo una visa de turista es que viene a quedarse. Esa es la presunción. Sí. Tiene la persona que tener suficientes evidencias para refutar esa presunción. Y es ahí a donde se complica cuando ya hay una petición familiar de por medio que un hijo ciudadano haya hecho por su padre, por ejemplo. Exacto. No es decir que le van a denegar 100% la visa de turista, pero se va a complicar y se le va a hacer más difícil el tener esa petición familiar pendiente. El hijo siempre también puede hacer lo que es un affidavit de manutención, que no se hace en el formulario I-864, se haría en la I-134, donde puede tal vez ayudar un poco en la solicitud de la visa de turista del padre, donde el hijo básicamente esté demostrando que tiene suficiente ingreso y que va a cargar con cualquier gasto de los padres mientras estén aquí viajando de turismo. Ahora, hay que entender, abogada, porque la persona que tiene estatus y ha tenido la gran fortuna de poder ajustar su situación migratoria en los Estados Unidos, obviamente su primer corazonada es de brindarle esa protección o ese mismo proceso a sus seres queridos más cercanos, a los que obviamente la ley le permite ajustar, padres, hijos, etcétera. Pero la idea de solicitar, porque me imagino que el pensamiento general es de que, yo ya tengo residencia, yo ya tengo ciudadanía y quisiera que mis parientes vinieran o mi familiar X venga legalmente, como haciéndolo the right way, como dicen los americanos, do it the right way, pero solicitar, como si fuera fácil, solicitar la visa de turista en sí es un animal completamente separado, independiente. Tú le tienes que convencer al gobierno estadounidense que tú vienes a visitar nada más y que tienes motivos fuertes para volver a tu país. Porque si tienes un hijo que se acaba de hacer ciudadano o tienes alguien más, uno de tus padres, como dice usted, la presunción, o sea, sí la conectan, porque es una cosa que Juan Pérez acaba de hacerse ciudadano y que la señora María Pérez, su mamá, en México quiera venir disque de turista. O sea, sí lo conectan porque te preguntan, ¿tienes parientes en Estados Unidos? Es por eso que usted es tan contundente, porque dicen, oye, pues si soy ciudadano, ¿por qué no le van a dar una visa a mi mamá? Porque está alegando que viene de turista. Exactamente. Y lo que pasa es que si, por ejemplo, el padre miente en la solicitud, no pone que tiene hijos aquí en Estados Unidos, entonces vamos a suponer que logre bajo esas pretensas falsas que le den la visa de turista. Llega aquí a Estados Unidos, le encanta, no quiere regresarse a su país y ahora el hijo ciudadano quiere hacer una solicitud por su padre, ¿verdad? Perfecto, el hijo ciudadano puede hacer esa solicitud por su padre, pero entonces, ¿qué pasa? El gobierno va siempre a asumir
que en el trámite para el ajuste de estatus, la persona ahora tiene que contar con una manera de poder conseguir un perdón por la representación falsa en la solicitud de la visa de turista. Ahí es donde se complica bastante esta situación, porque ahora a lo mejor la persona no cuenta con la relación familiar necesario para poder hacer el trámite del perdón por esa falsa información que puso en la solicitud de turismo. Y como habíamos mencionado previamente, para solicitar un perdón por un reclamo falso en una solicitud de inmigración, ya sea para una visa de turista, para la residencia, para cualquier trámite migratorio, si la persona ha hecho alguna representación falsa y necesita ahora de un perdón para que le puedan dar la residencia, tiene que siempre demostrar que su cónyuge o mamá o papá, recuerden que los hijos para este perdón no cuentan. No. Si esta persona que ahora logró entrar, vamos a decir, la mamá entró con la visa de turista, está contenta, le dieron la visa, su hijo quiere ahora aplicarle mientras ella está aquí para la residencia, pero ¿qué pasa? No va a poder aplicar a la residencia, no sea que tenga ella mamá o papá o un cónyuge residente o ciudadano, para entonces ser elegible a pedir ese perdón por esa representación falsa en la visa de turista. Y es ahí a donde se complican estos casos. Exactamente. O sea que como quien dice, sí están conectadas las solicitudes. Aquí dice, buenos días, he visto por ahí información donde dicen que los exámenes médicos para los procesos migratorios solo se hacen en la frontera en El Paso o Ciudad Juárez. Estoy un poco confundida. Estoy por meterle papeles a mi esposo en cuanto pase toda esta situación en el país. Eso depende de dónde va a arreglar la persona. O si la persona tiene que salir de Estados Unidos para hacer su trámite en la embajada americana, o sea, ir a la entrevista para su residencia, sí, van a proveerle, los abogados le proveemos a nuestros clientes una lista de médicos que están autorizados por el gobierno para hacer estos exámenes médicos. Si va a arreglar aquí dentro de Estados Unidos, lo mismo, o sea, tienen una lista, hay que ir a un médico específicamente autorizado por el gobierno para hacer este tipo de examen médico. Y sí, muchos en México, por ejemplo, sí es en Ciudad Juárez, donde van a poder lograr hacer ese examen médico. Ok, digo, obviamente, como dice usted, una persona de Honduras, de Guatemala, no va a ir a hacerse exámenes médicos a la embajada en Ciudad Juárez. O sea, no tiene sentido. No. Creo que hay mucha información bastante confusa. Seguimos con las preguntas. Gracias a los que han estado en sintonía. Esto es Palante, mi gente, con la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi. También aprovecho para darles el número de contacto, que por cierto, sin importar de qué parte del mundo sintoniza, se conecta, ya sea a través de cualquier medio digital, Facebook, Instagram, etcétera. El número telefónico de Vázquez y Servi, 678-303-0018. Sus familiares en su país de origen pueden también hacer contacto. Abogada Bárbara, ustedes están equipados para hacer cualquier tipo de conexión virtual, WhatsApp, FaceTime, Zoom, etcétera, ¿correcto? Correcto. Muy bien, 678-303-0018. Dice aquí, para meter la aplicación de ciudadanía, ¿cuánto es el costo? Es para una amiga que escucha el programa. Ella está casada con ciudadano americano. Las tarifas de inmigración en estos momentos siguen siendo 725, si no me equivoco. Tengo que buscar exactamente, pero creo que por ahí va, o 775 o 725. Déjeme buscarle y le informo en un momento. Muy bien. Dice aquí, para quienes estamos tramitando la ciudadanía, dice, quisiera yo saber, tengo un hijo de 6 años y tengo otro de 19. El proceso sería distinto. Ellos entraron con visa de turista. O sea, ¿esta persona se va a hacer ciudadana? No entiendo, si se va a hacer ciudadana y tiene un hijo de 6 y uno de 19, ¿cómo ajustarles y si los procesos son distintos por cada uno de ellos? Ok, ambos entraron con visa de turista. Correcto. Okay. El niño que entró con la visa de turista, el que es menor de edad, si no me equivoco, bajo lo que es el Child Citizenship Act, una vez que él recibe la residencia por operación de ley, va a ser elegible, automáticamente va a ser ciudadano estadounidense. Okay, eso es automático. Okay. El otro que ya cumplió los 18 años de edad, no. El que cumplió los 18 años de edad, desafortunadamente, para poder acogerse al Child Citizenship Act, tuvo que haber recibido la residencia y entrado como residente a Estados Unidos o recibir la residencia antes de cumplir esos 18 años de edad para entonces poder automáticamente ser considerado ciudadano estadounidense.
No sé en qué paso va ella y cómo adquirió ella la residencia, si los niños fueron incluidos. O sea, me gustaría hablar un poquito más a fondo. Ok. Si desea consultar con nosotros, con mucho gusto aquí estamos disponibles para hablar con ella. Muy bien. Siguiente pregunta nos llega también a través de Inbox. Dice, Brenda, buenos días. Para la abogada también saludos. Dice, mi hija mayor, la de 16 años, ciudadana americana, ha tenido 2 cirugías por problemas en el corazón desde muy chiquita. Quisiera saber, yo llevo ya casi 20 años indocumentada en este país. ¿Habrá algún permiso especial? Tengo mucho temor de tener problemas de inmigración sabiendo que mi hija depende de sus atenciones médicas. Es difícil, y le digo difícil porque la administración en la cual nos encontramos, tal vez en otra administración no sería tan difícil pedir lo que es una acción deferida humanitaria en base a los problemas de salud que tiene la hija y que depende de ella exclusivamente. En este caso, exploraríamos esa oportunidad o posibilidad, vamos a decir, para la acción deferida humanitaria con todos los factores que existen en el caso. Tendríamos que evaluar si esta persona tiene historial migratorio, historial penal o algo así que a lo mejor haga que el caso no sea tan fuerte. Sí. Siempre le tenemos que decir a los clientes que quieren intentar lo que es la acción deferida humanitaria que no es garantizado. El gobierno, o sea, estamos pidiendo algo inusual al gobierno, es algo que está totalmente a la discreción del gobierno otorgar o denegar. Y si le otorgan la acción deferida humanitaria, o sea, sí la ponen en una posición mejor porque tiene la posibilidad de obtener un permiso de trabajo durante el tiempo que esté bajo acción deferida humanitaria, pero tal vez sería a lo mejor aconsejable esperar a ver qué administración entra, si Dios permite sea algo diferente de la que tenemos en estos momentos, algo más amistoso hacia las personas inmigrantes en este país. No le podría decir rotundamente no lo haga. Es algo que la persona tiene que poner en la balanza si está dispuesta a tomar ese riesgo, porque al ser denegada la acción deferida humanitaria, obviamente ya la persona está expuesta, si el gobierno desea, en ponerla en trámite de deportación. Ahora, no sería el fin del mundo si la ponen en trámite de deportación, porque sería un caso fuerte posiblemente, dependiendo de los factores que existan, de pelear lo que es la cancelación de deportación, lo que es bajo la ley del tiempo. Y en este caso, teniendo un hijo nacido aquí que tiene problemas de salud severos, el caso se hace ya más fuerte para cancelación de deportación. Se litigaría en cortes una defensa contra la deportación que solamente lo podemos pedir estando la persona puesta en trámite de deportación. A lo mejor considerando eso y poniendo eso en la balanza, la persona se decide hacer el intento a la acción deferida humanitaria, sabiendo que después, si cae en corte de inmigración, existe esta posibilidad de defenderse contra la deportación. Así es, correcto. Abogada, y ya para cerrar, y le pido obviamente este little extra para preguntarle, porque una pequeña, ¿qué le digo?, sorpresa para algunos desde la semana pasada cuando se supo el estímulo económico de los 1,200, de la cantidad que haya sido. Sabemos ya a ciencia cierta que varias personas se comunicaron con Oxígeno Radio, nos confirmaron, sí, Brenda, yo tengo DACA, tengo mi seguro social, otros que también por permisos de trabajo que les han dado, ya sea cancelación de deportación, visas humanitarias, pero ya vimos que en esa primera ola, millones de personas recibieron el estímulo económico, muchos de ellos personas con TPS, personas con DACA, personas con permisos de trabajo y seguro social en lo que tramitan algo. Este estímulo económico a esas personas que no son todavía personas con un estatus definido, ¿les perjudica? Ahora hay muchos que dicen, ok, chévere, recibí los 1,200 o los 2,400, whatever, pero esto en el futuro va a regresar a causarme algún peligro. O sea, ¿hay algún perjuicio? Yo tengo entendido que no, porque no usaron ningún criterio de carga pública, no usaron básicamente un criterio de que la persona es de bajo ingreso y por el bajo ingreso o porque los niños estén recibiendo food stamps, están en vía de comida o que tengamos sección 8, o sea, no hubo ninguna provisión así en lo que es el estímulo económico que otorgó el gobierno para definir quiénes serían elegibles. Simplemente lo que ellos dijeron es que personas quienes tienen y cuentan con un número de Social Security
esas personas van a ser beneficiarios de este estímulo económico. Al no tener ese criterio de poner a la familia en qué base de ingreso está esta persona, si está sobre o bajo la línea de pobreza, y eso va a ser el factor determinante para recibir el estímulo económico. Y es por esta razón que nosotros argumentamos y pensamos que no debe de tenerle absolutamente ningún impacto negativo a un caso futuro con respecto a este tema de carga pública. Muy bien. Además, no lo solicitaron. O sea, fue algo que el gobierno implementó across the board, general. Exacto. Si es algo que el gobierno dice, te lo voy a dar, y tú dices, ok, y no dice, pero si tienes suficiente dinero, me lo tienes que devolver o va a contar en tu contra cuando vayas a hacer algún trámite migratorio. Eso ya es diferente, pero esto lo dieron así, simplemente con muy pocos requisitos implementados para que el gobierno voluntariamente diera este dinero. Muy bien. Importante que lo sepan, no tengan ese temor. Algunos dijeron, no. Si de aquí a un par de años, yo ajustando mi estatus, este dinero del estímulo económico por la pandemia, me lo van a echar en cara, me van a decir que no califico porque yo debí regresarlo. Digo, para tranquilizar el temor, al principio se habló de que si no eras residente permanente y no eras ciudadano, no te iba a llegar de todas maneras. Era lo que decíamos. El IRS, abogada Bárbara, no necesariamente tiene una conexión donde pueden decir, sí se nota por la declaración de impuestos que este seguro es por una cancelación de la deportación, este es TPS, este es DACA, lo implementaron general y pues qué bueno que los que pudieron recibir ayuda la recibieron, pero no debería significar algún riesgo en el futuro. En lo absoluto. Thank you, abogada Bárbara, como siempre, en este podcast de Palante, mi gente, 678-303-0018, si estás escuchando en cualquier parte de los Estados Unidos, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, los abogados siguen atendiendo virtualmente. 678-303-0018. Abogada, solo queda agradecerle este tiempo y prometerle a todos los que están en sintonía que en 8 días tendremos otra edición más de este espacio de Palante, mi gente. Así es, nuestro compromiso con la comunidad siempre es traerles estos podcasts de Palante mi gente, informarles bien de lo que está pasando y también contestar sus preguntas y sacarlos de duda lo más que podamos. Muchísimas gracias, Brenda, y a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Así es, hasta la próxima edición. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.